Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, de la última trompeta, filial Rey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar en comunión con todos ustedes. Y bueno, gracias le damos al Señor por un día más de vida, por este fin de semana, por las reuniones que hemos tenido junto con los hermanos, con el pastor. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermanos. También gracias le damos al Señor porque podemos escuchar también al pastor a través de los programas de radio. Él está en la radio los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, a través de su Facebook Ramón Encina, y también está los días lunes de 11 a 12 del mediodía a través del Facebook Ramón Encina y también a través de la última trompeta, a través de la radio La Predicadora. Damos gracias al Señor por eso. Le recuerdo la página de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse, ponerse un me gusta y sobre todas las cosas compartir para que la palabra corra y sea glorificada, hermanos. Y también nosotros tenemos programa de radio los días lunes de 10 a 11 del mediodía y los viernes de 13 a 14 horas. Le invitamos también a visitar nuestra página de YouTube, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, y a suscribirse y poder poner su me gusta y compartir, para que la palabra corra. Cuando usted se suscribe a la página, ayuda a la página de YouTube que la página crezca y pueda llegar a muchos lugares. Y al compartirlo también ayuda a extender es un medio de extensión de la palabra para que la palabra llegue a lugares donde no se conoce. Gracias le damos al Señor. Tenemos reunión el día miércoles a las 18 horas en este lugar, en Colastinera 8066, reuniones de grupo, donde los hermanos venimos y compartimos la palabra del Señor, sobre todo la palabra del comienzo, ¿no? Para poder establecer el fundamento de lo que a futuro será la iglesia. Pero por ahora estamos haciendo reuniones de grupo. Y le invitamos a todos aquellos hermanos, amigos que nos quieran visitar los miércoles a las 18 horas, los invitamos para que puedan llegar. Aquí en la calle Colastineo 8066, en el kilómetro 41700. Si usted no sabe cómo llegar, puede comunicarse a través del Facebook y nosotros le vamos a indicar cómo llegar, hermano. Así que damos gracias al Señor. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y doy gracias al Señor por eso. Así que bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por su gracia maravillosa, la que nos da, la que nos salvó, la que nos justificó y dice la que nos da herencia juntamente con todos los santificados. Le voy a estar dando a mi esposa para que nos salude. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Otro día hermoso el Señor nos da. Hermosa la palabra que hemos escuchado del pastor en la hora anterior, que nos habla del gozo, ¿no? Amén, Gracias, gloria a Dios. Señor Jesús. Que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra también sea de mucha bendición, amado. Amén. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, Señor, en esta hora, guiándonos en todas las cosas, para que puedas ser tú hablando a través de nosotros, Señor, y no sea una palabra de humana sabiduría la que salga de nuestra boca, sino la necesaria para la pronta edificación, Señor, para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Y estamos mirando el libro de Josué. Estamos mirando el libro de Josué y estábamos en el capítulo 12. Y no podemos salir de ahí. Hemos visto la heredad de la tribu de Rubén. Y estábamos mirando las heredades de estas dos tribus y media, que son la heredad de la tribu de Rubén que ya vimos, la heredad de Gad y la heredad de la media tribu de Manasés, que ellos heredaron al otro lado del Jordán, ¿no? Y hemos hablado acerca de cuál es la heredad de ellos, ¿no? Y cuál es la heredad de ellos. Y ellos han heredado la provisión, la salvación, la vida eterna, la justificación, el nuevo nacimiento, todas esas cosas. Han heredado la provisión. Pero aquellos que anhelamos y deseamos una herencia completa, nos está prometido algo mayor. Gloria a Dios. ¿No? Que es poder ser la esposa de Cristo, que es poder ocupar la fila de los vencedores, que es poder ser conformados a la imagen de Cristo, que es poder tener un cuerpo semejante a la gloria suya,
que es poder reinar con Cristo por 1000 años y después tener el reino, ¿vio? Poder volver con el Señor y derramar sus juicios sobre la tierra y así extender y así establecer el reino para siempre, ¿vio? Todo eso está prometido para los vencedores totales, ¿vio? Pero para ser vencedor total, uno justamente, como bien lo dice la expresión, tiene que ser un vencedor total en todas las áreas de su vida, ¿vio? En todas las áreas de su vida. Pero para ser vencedor total uno tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejarse santificar por la palabra y por el Espíritu, ¿vio? Y eso no todos anhelan y desean, porque hay muchas cosas que les cuesta dejar y que se han aferrado a ella y no quieren dejar. Entonces se conforman con su salvación, su santificación provisional, su vida eterna, porque saben que de una u otra manera al cielo van a entrar, ¿no? Y esa es una realidad, eso no podemos negar. No está en juego la salvación de nadie, pero sí la herencia. Pero sí la herencia. Y eso no depende del Señor. Eso depende de cada uno de nosotros, de cuánto nosotros dejamos que la palabra, el Espíritu Santo nos santifique para poder seguir siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces mirábamos a las 2 tribus y media que estaban al otro lado del río Jordán y vimos a Rubén. Y Rubén era Ved al Hijo. Y cuando nosotros recibimos al Señor, vemos al Hijo en nosotros. Vemos la vida de Dios en nosotros a través de su Hijo. Y vemos que esa vida nos lleva a nosotros de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, muchas veces siendo asistida por el Espíritu Santo. Y nos gozamos, nos gloriamos por eso, ¿no? Pero hay algo más a alcanzar. Pero bueno, no vamos a hablar todavía de las tribus que heredaron al otro lado del Jordán, o de este lado del Jordán, porque yo me identifico del lado de Canaán, no del lado del desierto. Yo me identifico justamente con mi esposa, para que mi esposa también vea que está en el grupo. Y con todos ustedes, hermanos. Y no nos identificamos del lado del desierto, nos identificamos del lado de Canaán. Pero tenemos que ver a estos, porque también aquellos hermanos que dicen en ignorancia, ¿no? Que yo soy salvo y qué más quiero, o qué más puedo pretender, si la salvación lo es todo, tienen que conocer ellos que hay una herencia superior, que hay algo más a alcanzar, ¿no? Y lo que hay algo más a alcanzar es maravilloso. Pero bueno, vamos a mirar la herencia inferior por ahora. Vamos a mirar la herencia inferior. Y vimos a Rubén, que Rubén era Ved al Hijo. Y eso nosotros lo vimos leyendo ahí el capítulo 12 del libro de Josué, donde dice la palabra del Señor, que en el versículo 4 dice: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, y vimos la parte de los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y hoy vamos a ver la herencia que recibió la tribu de Gad y qué representa Gad. Entonces, Gad significa vino la aventura. Eso es lo que significa el nombre de Gad. Y Gad sigue a Rubén. Es el segundo en tomar posesión de su herencia. ¿Vio? Gad es el tipo de espíritu que acrecienta y tiene un carácter militante. ¿Vio? Ahí podríamos leer en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, versículo 8, para entender un poquito más. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor.
vamos a leer un poquito más arriba para poder entender, ¿no? Dice, ahora bien hay diversidad de dones, ¿no? Los dones no son dados por el Señor, ¿no? Los dones son dados por el Espíritu Santo. Lo que da el Señor son los ministerios. El Señor da los ministerios, el Espíritu Santo da los dones, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y dice la palabra del Señor, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ahí lo vemos, ¿vio? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, ¿vio? Ahora nosotros entendemos por qué no vemos muy seguido milagros, prodigios y diversas maravillas. Bueno, dar eso es de parte de Dios. Eso no lo da ni el Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo. Eso lo da el Padre. Pero el Padre lo hace cuando Él quiere, cuando está en su voluntad, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Si bien cada uno tiene su oficio y su función, los tres funcionan juntos. Pero acá el apóstol Pablo los está separando por su oficio y su función para que nosotros pudiéramos entender, ¿no? De dónde vienen los dones, de dónde vienen los ministerios y de dónde vienen las operaciones. Pero por eso, hechos de los ministerios, por ejemplo, eso no es algo que yo pueda escoger. Ni yo puedo escoger, ni aquel que va a apartar a un ministro puede escoger, ¿no? No es por carisma que el hermano va a ser levantado como ministro, ¿no? Como dice ahí la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11, como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, como perfeccionador. Ahí está la palabra. Eso no es en el hombre, no está en el hombre. No está en el pastor decidir a quién aparta y quién no aparta. Eso está en el Señor. Y el Señor comunica al pastor y el pastor aparta, ¿no? Eso no es cuestión de elección humana. Eso es cuestión de elección divina. Dios levanta, Dios aparta, levanta, fortalece y envía. Como pasó en la iglesia de Antioquía, ¿ven? Ahí el Señor con el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo os enviaré, dice. Fíjese. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho del cuerpo. Por eso cuando Dios da los ministerios, cuando Dios da los dones, cuando Dios produce diversos prodigios, milagros y maravillas a través de diferentes miembros del cuerpo, no es para que nosotros nos apropiemos del don y nos distanciemos del cuerpo. Al contrario, es para que nos unamos más al cuerpo, porque es para provecho del cuerpo. Fíjese, el pastor está hablando sobre el libro de Juan, y mirando un poquito más adelante, ¿no? Mirábamos con mi esposa un poquito más adelante, que el pastor ya va a traer la enseñanza. Fíjese que había un hombre paralítico, ¿vio? Había un hombre paralítico en el tiempo de Jesús. Y Jesús no fue donde estaba el hombre paralítico. Ellos trajeron al hombre paralítico donde estaba Jesús. Y Jesús no estaba solo, estaba con los 12. ¿Vio? Entonces Dios obraba ahí en medio de ellos. Bueno, hoy Dios obra y opera en la iglesia, donde están los ministerios, donde están los dones y donde Dios se manifiesta a través de diversos prodigios, milagros y maravillas. Por eso cuando nosotros necesitamos sanidad, cuando nosotros necesitamos liberación, cuando nosotros necesitamos fortaleza, ¿a dónde tenemos que llevar las almas? Al cuerpo. Ahí las tenemos que llevar. La tenemos que llevar al cuerpo. Y en el cuerpo Dios opera prodigios, milagros y maravillas y eso produce gozo. Eso produce gozo. ¿Por qué produce gozo? Produce gozo al cuerpo. ¿Por qué él produce gozo al cuerpo? Porque quiere decir que Dios todavía está en medio de nosotros. Y Dios sigue obrando prodigios, milagros y diversas maravillas. Y Dios sigue respaldando su gracia. También Dios respalda su gracia por medio de la transformación de vida de los hermanos.
Porque también nosotros hoy podríamos decir, ¿no?, cuestionando un poco esa afirmación, que hoy no vemos nosotros prodigios, milagros y maravillas en la resucitación de un muerto, en el levantamiento de un paralítico, en la vista de recuperada de un ciego. No estamos viendo, no lo veo yo, pastor, eso es la iglesia. Pero usted está viendo vidas transformadas. Y eso lo hace Dios. Eso no lo puede hacer ningún pastor. Nosotros los pastores transmitimos la enseñanza, pero el que produce la transformación de vida es el Señor, es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Cuando la persona desea ser transformada. Si la persona no desea ser transformada con todo su corazón, con todo su ser, Dios no puede hacer la obra tampoco. Pasarán 20 años y la persona seguirá siendo la misma persona que cuando entró. ¿Por qué? Porque es fuerte en sí misma. Pero la palabra viene para que podamos ser transformados. Pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No todos tienen palabra de sabiduría. A otro es dada palabra de ciencia. No todos tienen palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. A otro fe, ¿vio?, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y al otro hacer milagros. Y a otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diverso género de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas las cosas, ¿no?, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Pero todas las cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese, repartiendo como Él quiere. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros, ¿por qué no fuimos ahí? Porque nosotros vemos que este Gad, dice, vino la aventura, dice. ¿Vio? Este sigue a Rubén, al hijo, a ver al hijo en nosotros. Y el Gad es un tipo del espíritu que va acrecentando en nosotros. ¿Vio? Del don de Dios que se va acrecentando en nosotros. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? La vida de Dios se va acrecentando, asistida por el Espíritu Santo, entonces se van manifestando los dones. Ahí vimos el crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento del Hijo de Dios? ¿En el conocimiento que alcanza? No. No está en el conocimiento que alcanza. Porque fíjese que el Señor le reclama al pueblo de Israel y le dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el pueblo de Israel tenía el templo, tenía la ley, tenía los sacerdotes, tenían los sacrificios. Conocían perfectamente la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ellos no pudieron llevar a la realidad todo eso que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque le faltaba algo. Le faltaba el nuevo nacimiento. Todo eso ellos lo quisieron llevar a la realidad por medio de una vida natural, por medio de la vida vieja. Por eso nosotros tenemos que primero ver al Hijo en nosotros. Tenemos que ver que nosotros somos una nueva creación en nosotros. ¿Vio? Tenemos que ver que somos una nueva creación y que esa nueva creación tiene el fruto del Espíritu en él. ¿Vio? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos aclara. Y Gálatas capítulo 5, 22 dice así. El fruto del Espíritu es 2 puntos. ¿Vio? Cuando están los 2 puntos, quiere decir que lo que va a continuar es las características de ese fruto. ¿Vio? Ahora usted me dice, pero pastor, yo acá en mi versión no los tengo a los 2 puntos. Porque en la versión 1960 no están los 2 puntos. Los 2 puntos fueron quitados ahí. Pero si usted va a la antigua versión, a la versión 1909, están ahí. Mas el fruto del Espíritu es 2 puntos. Y lo que sigue a continuación es el carácter del fruto. Amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Ahí está el carácter del fruto. Ahora, fíjese que cuando en el antiguo pacto, entienda bien,
la separación, en el antiguo pacto, cuando vino el ángel Gabriel y se presentó a María, dice que ella al cabo de un tiempo iba a concebir de Dios mismo, a través del Espíritu Santo, iba a concebir un hijo. Dice que cuando José oyó la noticia tuvo temor de eso y huyó. ¿Vio? ¿Por qué? Porque tenía temor. ¿Vio? Tenía temor José. Yo no quería infamarla, dice, a María. Y tenía temor. Pero se presentó el ángel a José y le dijo a José: no temas en recibir a María tu mujer, dice, porque lo que en ella es, del Espíritu Santo es. El fruto que estaba en María era del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el fruto que estaba en María? Cristo. Ahora, así como el Espíritu Santo concibió, en María a Jesús, así el Espíritu Santo concibió en nosotros la vida de Cristo. Pero no la vida de Jesús de Nazaret. En nosotros concibió la vida del Señor Jesucristo resucitado, la misma vida del Padre. Fíjese, la misma vida del Padre concibió. Entonces, esa vida que está en nosotros, el carácter de esa vida, está visualizado ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, como también está visualizado acá en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues del Señor Jesucristo, dice. Y ahí está hablando del carácter también del Hijo de Dios, del carácter del vencedor. Fíjese, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer ahí. Es maravilloso poder entender esto, hermano. Porque entonces nosotros vemos. ¿Se acuerda que nosotros el programa anterior lo titulamos algo así como que las 12 tribus hablan del carácter del nuevo hombre? La totalidad del nuevo hombre. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cada tribu nos habla a nosotros de una virtud, del carácter del nuevo hombre. Y acá en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, dice. No soportamos a nadie. Y eso es porque no estamos vestidos de lo que tenemos que estar vestidos. ¿De qué estamos vestidos? Estamos vestidos de lo que dice el versículo 8, que el Señor a través del apóstol Pablo nos está llamando a nosotros a dejar esas cosas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Cómo puede ser que haya ira en nosotros? No, eso es de la vieja vida. Pero ahora el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros nos tenemos que despojar. Pero ¿cómo nos tenemos que despojar si dice la palabra del Señor que Él llevó al hombre viejo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó? Bueno, esa es la provisión. Ahora nosotros tenemos que tomar esa provisión y llevarla a la vida práctica. ¿Cómo la llevamos a la vida práctica? Creyendo que el hombre viejo fue crucificado, muerto, sepultado, y cuando una manifestación de esta se ve en nosotros la llevamos a la cruz, la crucificamos y la matamos. ¿Cómo? Por la fe. Declarando lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vive el hombre que se enoja, ya no vive. Pero si te está enojando. No, pero el hombre viejo, el hombre que se enojaba era el hombre viejo. Y el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Y yo ahora soy una nueva creación. Y donde antes había enojo, donde antes había amargura, ahora hay gozo. Y eso es vivir por fe. Porque la palabra dice que por fe andamos, no por vista, dice. Fíjese qué maravilloso, hermano. Para caminar en este mundo tenemos que caminar con la vida que Dios nos dio. Y en esa vida está el gozo. Eso es lo que significa dar. Vino la aventura. Vino el gozo a nuestra vida. El pastor también nos hablaba del gozo. Vino la salvación a nuestra vida. Vino el gozo de nuestra salvación. Cristo está en nosotros. Y ahora nos gozamos, nos alegramos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del hombre viejo. Si ya nos despojamos. ¿Y cuándo mentimos? Cuando se ve el mal carácter en nosotros. Cuando se ve la tristeza en nosotros. Cuando se ve el orgullo en nosotros. No, nosotros no somos una persona orgullosa. Nosotros somos el hombre nuevo. Y en el hombre nuevo no hay orgullo. En el hombre nuevo hay humildad. La humildad no es agachar la cabeza, caminar con la cabeza agachada ahí. No, la humildad es reconocer lo que somos en Dios. Lo que somos en Cristo. Eso es la humildad. Fíjese. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al hombre viejo con sus hechos. Revestido del nuevo. ¿Cómo me revisto? Aceptando lo que soy. Y eso trae gozo. Porque primero nosotros aceptamos lo que somos. ¿Quién está en nosotros? Cristo está en nosotros. Ese era Rubén. Ve al Hijo. ¿A dónde tenemos que ver al Hijo? En nosotros. Bueno, pero fíjese el hermano que no manifiesta la vida espiritual, pastor. No. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ver al Hijo en el hermano. Usted tiene que ver al Hijo en usted. Yo tengo que ver al Hijo en mí. Cuando yo vea al Hijo en mí, entonces después de que vea a Cristo manifestándose plenamente en mí, después le voy a poder ayudar al hermano si es que todavía el hermano no vio al Hijo en él. Cuando yo vea al Hijo en mí, manifestándose en mí, produciendo el carácter que tiene que producir en mí, eso me va a traer gozo. Eso me va a traer gozo, eso me va a traer fortaleza, eso me va a traer ánimo. ¿Sabe qué ánimo me va a traer? Que si Dios lo pudo lograr conmigo, lo puede lograr con cualquiera. Hablábamos con un hermano hace un tiempo atrás y el hermano dice, no, pastor, ya me cansé. Me cansé de luchar, me cansé de sufrir, me cansé de soportar, me cansé Y nosotros con mi esposa la escuchábamos al hermano y nos reíamos, Y le decíamos al hermano, no lo tome como un acto de burla que nosotros nos riamos. Nos reímos porque nosotros estuvimos ahí. Y cuando nosotros estuvimos ahí, llorábamos, pataleábamos, nos desanimábamos, deseábamos la muerte, igual que usted. Pero vino el gozo. Vino el gozo, vino la aventura, dice. Vino el gozo de saber que Cristo está en nosotros. Que hay un carácter dentro de nosotros que es sobre toda situación. Sobre toda situación. Sobre toda aflicción. Y eso nos produjo gozo a nosotros. Nos produjo fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El gozo del Señor nunca se acaba. Se va renovando. Se renueva. De día en día. Todo el tiempo se está renovando el gozo del Señor. ¿Cómo se renueva el gozo del Señor? Cuando lo alimentamos. Porque es una vida como la natural, aunque no es igual que la natural. La natural perece, la vida espiritual a vida eterna permanece. Pero ¿en qué sentido es como la natural? Esa vida espiritual se tiene que alimentar. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de la palabra de Dios. Se alimenta de la palabra que el Señor Jesucristo resucitado nos dio a través del apóstol Pablo. Y cuando esa vida se alimenta, no solamente que crece, se desarrolla, sino que se goza. No hay motivo de aflicción en las cartas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. Solamente hay motivo de gozo. Porque eso trae la gracia. Trae gozo al corazón del hombre. La gracia trae gozo al corazón del hombre. Un hombre que no merecía la salvación, un hombre que no merecía la vida eterna, un hombre que no merecía la justificación de sus pecados, lo recibió por fe. Como hablábamos en los programas anteriores, o creo que lo hablábamos con los hermanos en la reunión que tuvimos el día miércoles, el día miércoles, porque hablábamos de la fe de Abraham, y también hablábamos de que dice David ahí, siendo usado por Pablo como uno de los 2 ejemplos que usó en el capítulo 4, bienaventurado aquel hombre
a quien justifica, dice, sin las obras de la ley. Y también dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Eso trae gozo a nuestro corazón. Mientras que nosotros estamos bajo la ley, mientras que nosotros estamos bajo las obras, lo único que tenemos es pesar. ¿Por qué? Porque nunca alcanzamos. Nunca alcanzamos. Y nunca lo va a alcanzar. Por más que usted se esfuerce. ¿Vio? ¿Por qué? Porque usted dice, si hoy gané un alma, mañana tengo que ganar 2. Si hoy gané 1 hora, mañana tengo que ganar 2. Porque no es suficiente. ¿Ve que nunca es suficiente? Si hoy me negué a mí mismo, mañana me tengo que negar el doble. Nunca es suficiente. Pero cuando la gracia nos gana en nosotros, vemos que ya no lo hacemos nosotros, sino la gracia en nosotros. ¿No? Porque el apóstol Pablo así dijo. Dice, y ya no soy yo quien hace aquello. No, perdón, ese es el pecado. Ya está usando un versículo que no va. Dice, ya no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. ¿No? Ya no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo no podía adjudicarse como se adjudicaba en el judaísmo, vio los logros que él tenía. No podía adjudicarse de que él era un hombre entendido en la gracia, de que él era un hombre que ganaba a las almas y establecía iglesias en las diferentes localidades. Eso no era porque él era suficiente, sino porque la gracia de Dios era con él. Ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo, dice, o en mí. Dice la palabra del Señor, sino revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Vio que no es por mérito. No es por mérito que nosotros alcanzamos la gracia, ni tampoco el carácter de Cristo. No es por mérito, es por dejar que Dios obre la transformación en nosotros. Por quedarnos quietos. ¿No? Por quedarnos quietos. Dice el Salmo 45:11, creo que es. Vamos a leer ahí. Creo que es 45:11. Mi esposa me va a ayudar ahí. U 8, sí. Donde dice la palabra de Dios, de brocado de oro es su vestido, dice. Fíjese. Eso, humanamente hablando, el brocado, el decorado, hoy no se usa. Eso pasó de moda, dicen los modistas, incluso las mismas novias dicen, no, eso pasó de moda. Digamos, si lo encontraste. Leo desde el 10. ¿Sí? Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Dice, ¿leíste el 10? El 10. Dice, oye, hija, mira, hija, y mira, dice, e inclina tu oído. ¿Cómo somos transformados? Por inclinar el oído. Si no escuchamos la gracia, si no escuchamos la palabra de esta gracia, no vamos a ser transformados. Usted que tiene otra enseñanza, ¿vio? La enseñanza de Jesús, ¿vio? La enseñanza de los profetas, la enseñanza de Moisés, usted sigue siendo la misma persona. Usted mírese a sí mismo, examínese a sí mismo. Usted sigue siendo la misma persona que era cuando no conocía al Señor. Se sigue enojando por lo mismo, se sigue disgustando por lo mismo, ¿vio? Sigue sintiendo la misma tristeza, la misma amargura que cuando no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque recibió un mensaje que no era para usted. Recibió una enseñanza que no era para usted. Que no puede producir la transformación de vida. Por eso que usted sigue sintiendo la misma situación, los mismos sentimientos que sentía cuando no conocía al Señor. Resuelve las cosas de la misma manera que las resolvía cuando no conocía al Señor. Con enojo, con amargura, distanciándose. ¿Vio? Lo sigue resolviendo de la misma manera. ¿Vio? Pero la gracia no. La gracia nos capacita
para que cuando vuelva el problema nosotros no nos salteemos, sino que podamos ir contra el problema y la gracia nos da la solución. La gracia nos da la salida. Oye, hija mía, oye, hija, dice, mira, e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo, ¿vio? Olvídese usted de dónde vino. No, pero yo era de renombre. Yo con este carácter, de donde yo vengo, olvídese de dónde usted viene. ¿Vio? Tanto geográficamente como humanamente. Olvídese de qué familia usted viene, naturalmente. ¿Vio? Eso para el Señor, eso no cuenta. Dios no lo escogió a usted porque usted pertenecía a tal lugar geográfico o a tal familia de este mundo. No lo escogió por eso. ¿Vio? Dios lo escogió por eso, Dios. Entonces dice, oye, hija, mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo, dice, y la casa de tu padre. Olvida la capacidad humana que tú tenías. Eso habla de la casa de tu padre. ¿Vio? El padre siempre habla de la carne. ¿Vio? Olvida a tu padre. Olvida la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría. No, pero yo con quien hablo, yo tengo respuesta para todo. Humanamente hablando, ¿no? ¿Vio? Olvídese de eso. Pablo era un hombre así. Pablo tenía respuesta para todo. Bueno, no Pablo, Saulo de Tarso. Hasta que se encontró con Jesús. Y con Jesús no tuvo respuesta. Tuvo pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Vio? No tuvo respuesta con Jesús cuando se encontró en el camino a Damasco. ¿Vio? Porque cuando Jesús le preguntó, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigue? Él no le pudo responder nada. Él le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? ¿Vio? ¿Qué quiere que yo haga? No tuvo respuesta. ¿Cómo? Si este era un hombre fariseo de fariseo, en cuanto a la ley seduceo, dice. ¿Vio? Perdón, vamos a leerlo ahí en Filipenses. Filipenses 3, para poder citarlo bien. ¿Vio? 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, sí. Del linaje de Israel, Sí. De la tribu de Benjamín, A ver. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreo. No era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, Fariseo, ahí está. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Fíjese. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿No se siente así usted? ¿Irreprensible? No, nadie tiene nada que reprender de mí. Por una irreprensión exterior. Pero cuando vino la palabra usando la ley misma, en el capítulo 7 del libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, pero cuando la ley me dijo no codiciarás. Cuando la ley me confrontó, ¿cómo? Si esa ley, según él exteriormente, lo había declarado a él justo, exteriormente hablando. Pero cuando la ley misma vino y lo confrontó interiormente, le dijo, no codiciarás. Dice la palabra que se encontró en él codicia. Se encontró en él codicia. Fíjese. Y entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Y no supo qué hacer. Llegó hasta el capítulo 7, versículo 24 y dijo, miserable hombre de mí. ¿No? Miserable. Él creía que él era un hombre perfecto, como creíamos muchos de nosotros. Claro, porque manifestábamos una aparente justicia exterior, ¿vio? Una moralidad. Pero cuando vino la ley y nos confrontó, resulta que ello cayó por tierra. Sí, ibas a leer. Señor Jesús. ¿Leon Romanos? Sí. Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjese, sin la ley el pecado está muerto. Fíjese. Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque a nosotros ahora no nos guía la ley, nos guía la gracia. Entonces dice acá la palabra, oye hija y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. La hermosura tiene que ver con algo interior, ¿no?
con algo interior. Deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. ¿Vio? Toda gloriosa es la hija del rey de su morada. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, hablando allá en el libro de Primera de Corintios, dice, y cuando nuestra morada terrenal, se deshaga, tenemos en el cielo, dice, una morada, ¿vio? Una morada, dice, que va a permanecer para siempre. Y eso hablando del cuerpo resucitado y glorificado que el Señor Jesucristo nos tiene guardado para nosotros. Entonces dice acá, dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. ¿Vio? De brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Fíjese. Entonces, hablando de la vestimenta, ¿no? Y del brocado de oro. El brocado era un trabajo que en la novia se hacía a mano. ¿Vio? ¿Por qué? Porque tenía que ser con precisión. ¿Vio? Y en aquel tiempo que se hacía, eso se hacía a mano. Venía un modista y lo hacía en el vestido de la novia, mientras que la novia lo tenía puesto al vestido. ¿Vio? Y fíjese que el brocado es de oro. Y el oro habla de la vida de Dios. Y la vida de Dios va uniendo, ¿vio? Todo ese carácter en nosotros que se va viendo. ¿Vio? Pero fíjese que el brocado era hecho a mano con una aguja. Y la aguja entraba y salía la aguja. Y de tanto en tanto, tal vez la novia se ligaba un pinchazo ahí. Y eso habla de las pruebas. Y Santiago nos habla de eso, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No? Produce paciencia. Y ahí nos está hablando del carácter. Necesitamos las pruebas. ¿Para qué? Para que por medio de la prueba el carácter de Cristo se vaya produciendo en nosotros. El hombre exterior se vaya desgastando y el hombre interior se vaya renovando de día en día. Y se pueda ver a través de este vaso de barro. Y entonces ahí vendrá el gozo. El gozo de ver al Hijo en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Hay una necesidad. ¿Vio? Hay una necesidad. La enseñanza recalcada aquí es que el conflicto es una necesidad para el acrecentamiento espiritual. El conflicto, ¿vio? La situación, la prueba, donde usted se encuentra, donde yo me encuentro, es necesaria. Queremos huir de ahí, ¿no? Queremos huir de ahí, no queremos pasar por la prueba. Pero tenemos que aprender que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce gozo, produce templanza, produce a Cristo en nosotros. No podemos ver al Hijo si no descubrimos, ¿vio? El gozo que produce pasar por la prueba y que la palabra que hemos recibido, la palabra a la que hemos inclinado el oído y que hemos atesorado en nuestro corazón y en nuestro espíritu, produce a Cristo en nosotros. No podemos ver al Hijo así, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahora podemos entender. Todo eso es terrenal. Acuérdense que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés están del otro lado del Jordán. ¿Vio? En esta tierra, en este mundo, necesitamos inclinar el oído. Para que cuando venga la palabra, para que cuando venga la prueba, nosotros podamos pararnos firmes en la prueba, podamos ver al Hijo en nosotros y podamos tener gozo de haber visto al Hijo a pesar de las pruebas que nos sobrevinieron. Fíjese qué maravilloso. Poder entender estas cosas, hermanos, es hermoso, es precioso. Y fíjese que solamente hemos visto 2 tribus de las 12 tribus de Israel. Y todavía no hemos pasado del otro lado del Jordán. ¿Vio?
O mejor dicho, todavía no hemos pasado a este lado del Jordán. Todavía estamos del otro lado, del lado de Egipto, ¿no? Todavía estamos del lado del desierto, ¿no? Y del lado del desierto tenemos que ver al Hijo en nosotros y tenemos que descubrir el gozo, ¿no? El gozo que produce que el Espíritu Santo produzca a Cristo en nosotros a través de las diversas luchas y pruebas que nos vienen a nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos. Gracias le damos al Señor por estas cosas. ¿No? Ver al Hijo en nosotros, eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? El precio es que nosotros nos tenemos que mantener firmes en la fe, en lo que hemos escuchado, ¿no? Inclinando el oído para que Cristo se pueda ser formado en nosotros y lo podamos ver en el momento de la situación. Y eso va a traer gozo. Eso va a traer gozo. Lo único que nos puede traer gozo en este mundo, en esta tierra, es ver a Cristo manifestándose en nosotros. Ninguna riqueza de este mundo, ninguna posesión de este mundo, ninguna posición. No, pero usted es pastor. Eso no me trae gozo. Eso me trae responsabilidad. No, eso no me trae gozo. Sí me trae el gozo de que Dios me escogió para esta tarea. Pero lo que más me trae es responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De poder transmitir perfectamente a Cristo al hombre. A ustedes que nos están escuchando. Y no solamente transmitirlo de una manera de enseñanza, ¿vio? De enseñanza bíblica, sino de una manera práctica, ¿vio? Y eso es maravilloso, poder ser parte de esas cosas, pero traer gozo. ¿Qué nos trae gozo? Que Cristo sea formado en nosotros. Gloria a Dios, gracias, ¿Vio? Jesús. Y para eso nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de las pruebas. Y ahora entendemos, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando hacéis en diversas pruebas. Vamos a leerlo antes de terminar para que usted se pueda quedar con el versículo. Eso es Santiago capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí usted puede ver que todo tiene que ver con todo. Santiago no contradice a Pablo. Capítulo 1, 12. Fíjese. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese. Sí. No, este no es. Hay un versículo que dice, tened por sumo gozo, dice. Más arriba. Más arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Ya lo vamos a encontrar, hermano. 2. En el 2. Ah, mire, estaba ahí nomás. Sí. ¿Vio? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice. ¿Vio? Este Santiago está loco, lo que dice. Pero habiendo recibido nosotros la enseñanza del apóstol, predicador y maestro de la iglesia, entendemos lo que Santiago dice ahora. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Padre amado, bendito Dios, te pedimos que tú bendiga la vida de los hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para ellos como lo fue para nosotros. Señor, queremos ver al Hijo en nosotros. Amén. Y queremos, Señor, sentir ese gozo, Gracias, Señor, que se puede experimentar cuando vemos a Cristo en nosotros manifestándose a pesar de las situaciones que vienen a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados.